¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente saludándolos aquí en este su espacio. Vamos a revisar un artículo científico nuevamente muy interesante. Primero, les comento, soy alumna del Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa. Estoy realizando el doctorado en Ciencias de la Investigación de la Actividad Física y del Deporte y curso la asignatura de bases fisiológicas y genéticas a cargo del doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa, quien es médico cirujano y partero con especialidad en medicina respiratoria, especialidad en funcionalidad pulmonar y cardiopulmonar, maestría en ciencias, doctor en salud pública y tiene también un postdoctorado en ciencias de la educación. Mi nombre es Claudia Leticia Cobo Salinas, soy nutrióloga con maestría en nutrición deportiva y me encuentro en la Ciudad de México. Vamos a subir este video en la fecha del 22 de octubre del 2023. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, en esta ocasión nos tocó la revisión de la firma epigenética de la enfermedad coronaria en respuesta al abandono del hábito de fumar. Ahí les dejo el DOI por si ustedes quisieran ahondar en este estudio. La verdad es que es un estudio sumamente interesante, igual actualizado como lo vimos en el video pasado, y que nos pone en el antecedente para conocer la vanguardia de todos estos manejos genómicos importantes. Bueno, en el objeto tenemos esta ocasión que pues finalmente es el análisis de este artículo científico y difusión de este mediante las herramientas tecnológicas del podcast, de YouTube y adicional en el sitio ISU para que quede almacenado como un ebook. El contenido de esta presentación, pues bueno, tiene introducción, revisión epigenética y enfermedad coronaria, inteligencia artificial, epigenética para la enfermedad coronaria. Vamos a ver también la metilación del ADN en terapia coronaria. Otro espacio para lo que nos hablan los autores de dejar de fumar y la inflamación pulmonar a 90 días. Discutiremos los marcadores de metilación del ADN y tabaquismo, así como en la implicación de dejar de fumar y los patrones de metilación del ADN. Igualmente, la metilación y enfermedad coronaria en la cesación del tabaco, la metilación del ADN y comportamiento de fumar, la revisión a largo plazo y terapia coronaria, y también los avances de detección de metilación del ADN. Cerraremos con las conclusiones y las referencias bibliográficas, así también como un video importante. Bueno, dentro de la introducción tenemos que la enfermedad coronaria es una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial. A pesar de su alta prevalencia, las herramientas de diagnóstico actuales, como la angiografía coronaria, tienen limitaciones significativas para evaluar la respuesta a tratamientos terapéuticos o cambios en el estilo de vida. Existe una necesidad apremiante de métodos más escalables y precisos para evaluar la efectividad de la intervención o intervenciones relacionadas con la enfermedad coronaria. Bueno, este es el estudio científico que en una mejor traducción sería revisión epigenética, el impacto de dejar de fumar en la enfermedad coronaria. Y bueno, son de los autores Robert Philibert, Joanna Moody, William Philibert, Mishantini Dogan y Eric Hotman. Fue publicado en la revista Genus el 8 de junio del 2023.
Bueno, en cuanto a ver la inteligencia epigenética, tenemos que actualmente existe una necesidad de métodos menos costosos y menos invasivos para evaluar la enfermedad de las arterias coronarias, que también proporcionen información procesable que los proveedores de atención médica puedan aprovechar para adaptar, optimizar y mejorar los planes de tratamiento para cada paciente de una manera más efectiva. Y recientemente, CardioDiagnostics ha introducido una prueba genética y epigenética guiada por inteligencia artificial que se llama Precision CHD para evaluar la enfermedad arterial coronaria actual. La prueba utiliza un algoritmo de aprendizaje automático. Esta prueba nos sirve para interpretar la señal genética contextual de 6 ensayos de PCR digital sensible a la metilación para determinar el estado de la enfermedad de las arterias coronarias, con un área general bajo la curva sensibilidad y especificidad del 82, 79 y 76% respectivamente. La nueva prueba utiliza ADN sanguíneo total y un método de laboratorio basado en PCR que es relativamente económico y, por tanto, a diferencia de muchas otras pruebas de diagnósticos actuales, este nuevo enfoque de prueba es inherente, más escalable y compatible con las operaciones de la mayoría de los laboratorios clínicos. También cuenta con dos ventajas potenciales en comparación con los métodos actuales para evaluar la enfermedad coronaria. En primer lugar, debido a que los ensayos de digital metilación de PCR miden cada nivel de la metilación del ADN en las vías implicadas en la patogénesis de la enfermedad coronaria y permite a los médicos obtener información específica del paciente sobre el estilo de vida o los factores fisiológicos potencialmente abordables. En un segundo lugar, debido a que la metilación del ADN es dinámica, también puede ser posible utilizarla como indicador del éxito del tratamiento de la enfermedad coronaria. Bueno, nos dice que el desarrollo de métodos más escalables para evaluar el éxito del tratamiento de la enfermedad coronaria podría tener un alto impacto clínico. La introducción, por ejemplo, de la métrica de hemoglobina glucosilada para evaluar el estado de la enfermedad y monitorear los efectos del tratamiento de la diabetes revolucionó finalmente el tratamiento de la misma enfermedad. Sin embargo, a diferencia de la diabetes, no existe una vía única cuyo estado pueda medirse para determinar el éxito del tratamiento de la enfermedad coronaria. Como resultado, nos dicen los autores que evidentemente los médicos se ven relegados a agregar medidas separadas de factores de riesgo individuales como la presión arterial alta, los niveles elevados de colesterol o la propia hemoglobina glucosilada para determinar la eficacia del tratamiento de la enfermedad coronaria. Sin embargo, muchas de estas medidas, como la presión arterial y los niveles altos de colesterol, pues son relativamente imprecisas porque sabemos que pueden variar considerablemente de un día a otro y no son suficientes para abordar por completo la enfermedad coronaria. Por lo tanto, pues una prueba más sólida, ejemplificando como la prueba de hemoglobina glicosilada, que evalúe directamente y precisamente el estado de la enfermedad coronaria, así como la efectividad de la terapia, sería un avance bastante significativo.
Por otro lado, pues tenemos esta metilación del ADN en terapia coronaria que nos habla de, pues, prácticamente anteriormente habían demostrado ellos que una de las tres medidas de metilación digital de PCR contenidas en una prueba genético-epigenética integrada, justo para evaluar el riesgo de enfermedades coronarias a 3 años, cambió significativamente la respuesta a la terapia para dejar de fumar. Dado que fumar es un factor clave en la enfermedad coronaria y que la terapia para dejar de fumar puede mejorar significativamente la supervivencia en pacientes fumadores con enfermedad coronaria, pues obviamente esto sugiere que la metilación del ADN en uno o más de los 6 loci evaluados en la prueba de Precision CHD también pueda responder a la terapia para dejar de fumar. Por lo tanto, en esta comunicación, pues evaluaron la metilación del ADN en cada uno de los 6 loci en la nueva prueba de la enfermedad coronaria, evidentemente. Entonces, ellos nos dicen que en muestras de 39 sujetos de investigación recolectadas antes y después de 90 días de terapia, para dejar de fumar es lo que nos presentan justo en este artículo científico, en esta investigación. Finalmente sabemos que dejar de fumar pues, puede reducir la inflamación en los pulmones. Por tanto, este estudio tuvo como objetivo comprender la relación entre dejar de fumar y la inflamación pulmonar. Estos 39 participantes incluyeron un programa para dejar de fumar por 90 días. Cada participante se sometió a 4 visitas clínicas a los 30, 60 y 90 días después de la inscripción. En cada visita, nos cuenta el artículo científico, que los participantes informaron sus niveles actuales de tabaquismo, así como que también proporcionaron una muestra de sangre para el análisis del ADN. La intensidad del tabaquismo se evaluó mediante un análisis de tabaquismo digital. De los 75 participantes iniciales que se inscribieron al estudio, 39 completaron con éxito las 4 visitas clínicas. Y la muestra de ADN se preparó utilizando un método desarrollado por Lahiri y Nongenberg. El estudio utilizó igual metilación digital de PCR y ensayos de metilación sensible a bisulfito para determinar los niveles de metilación del ADN en el lugar de CG 055-75921 y otros 6 locis en la prueba de Precision CHD. Esos 6 loci, para que lo tengamos presente, porque en el artículo científico viene, es el CG 0372-5309, CG 1258-6707, CG 049-88978, CG 1790-1584, CG 2116-1138 y el CG 1265-5112. El estudio encontró que dejar de fumar se asociaba con niveles reducidos de metilación del ADN en el CG 0557-5921 y los otros 6 loci. Una vez que el estudio examinó la relación entre los marcadores de metilación de ADN y los hábitos de fumar de estos 39 sujetos que completaron el protocolo que implicaba tomar un medicamento para reducir su dependencia de la nicotina,
Los marcadores de metilación del ADN se evaluaron mediante la prueba Precision CHD, que mide justo estos 6 sitios de CPG en el ADN. Los resultados mostraron que la intensidad del tabaquismo, medida por el porcentaje de metilación del sitio CG0557-5921, estaba fuertemente correlacionado con los otros marcadores de metilación del ADN en la prueba. El estudio también encontró que los sujetos que fumaban más tenían niveles más altos de cotinina, que es un marcador de exposición a la nicotina en la sangre. En general, el estudio sugiere que los marcadores de metilación del ADN pueden ser útiles para predecir los resultados de salud relacionados con el tabaquismo. Ahora, igual en este estudio, los autores investigaron la asociación entre el comportamiento de fumar y los niveles de metilación del ADN en 6 sitios CPG, incluido el CG 0557-5121, en una muestra de fumadores que se sometieron igual a 90 días como lo habíamos platicado, y descubrieron que los fumadores con nivel de cotinina indetectables en las 3 visitas de seguimiento redujeron su intensidad de tabaquismo más que aquellos con niveles positivos de cotinina en una o más visitas. Además, 5 de esos 6 loci evaluados en la prueba de Precision CHD mostraron una reversión significativa de la metilación asociada con la enfermedad de las arterias coronarias en relación con el CG 0557-5921, lo que indica una reducción en la intensidad del tabaquismo durante ese periodo de 90 días. Sin embargo, no hubo una asociación significativa entre el CG 126-55-112 y el nivel de metilación inicial del CG 0557-5921. En general, los resultados sugieren que las intervenciones para dejar de fumar pueden conducir a cambios en los patrones de metilación del ADN relacionados, obvio, con el comportamiento de fumar. Déjenme checarles si hay algo que no es muy comprensible. Aquí tengo, pues sí, Lo que pasa es que a veces tenemos como estas abreviaturas que nos ponen en jaque, pero pues bueno, todos son marcadores genómicos. Ahora, viene una parte sumamente importante, pero también es un poco complicado si no tenemos el refuerzo de ese estudio. Sin embargo, voy a tratar justamente de aclararlo. Aquí, bueno, en todo lo que es la metilación relacionada con la enfermedad coronaria en el cese del tabaco, pues bueno, nos dice que la compleja dinámica de la respuesta de metilación en una terapia exitosa para la enfermedad coronaria refleja justo la complejidad de las vías a las que se dirige la prueba. Entonces, estos 6 sitios dinucleótido citosina guanina, ¿qué es lo que significa esas siglas CPG que ya las hemos mencionado con anterioridad? Justo en la prueba de Precision CHD evalúa 6 vías moleculares diferentes que modulan pues la vulnerabilidad a las enfermedades coronarias, que es lo que hemos estado exponiendo en el artículo. Bueno,
El sitio en la primer vía, evaluado mediante el ensayo de metilación de PCR CG 037250309, se asigna a un elemento regulador cis candidato en el intrón 1 del gen de la serina ARNT sintasa 1, que se abrevia como SARS-1. La desmetilación en este locus se asocia con obesidad, calcificación de las arterias coronarias y síndrome metabólico. Ahora, como segunda vía, se evaluó mediante el ensayo igual de metilación digital sensible, el CG 125-86-77, y se encuentra aproximadamente 1.5 kilobase aguas arriba de la 5 región no traducida. Esto puede hacernos un poquito de ruido y pues bueno, aquí con todo respeto voy a atender a mi apuntador que nos dice que 1.5 kilobase es finalmente una medida que se utiliza en genética para describir la longitud de una secuencia de ADN. Un kilobase, pues evidentemente como lo sabemos por otro tipo de materias, por ejemplo, como puede ser computación o como pueden ser a lo mejor fotografías, aquellos que gustan de todos estos medios digitales, pues un kilobase equivale a 1000 pares de bases de ADN. Entonces, cuando nosotros leemos 1.5 kilobase, nos estamos refiriendo a una longitud de 1500 pares de bases de ADN. Aguas arriba, por otro lado, se refiere a la dirección en la que se encuentra esta secuencia de ADN con respecto a un punto de referencia. Es decir, indica que esta secuencia de ADN está situada en la dirección opuesta al punto de inicio o la región de inicio de la transcripción del gen. Ya sé, es fascinante la verdad, a mí me encantó este tipo de lectura. Bueno, y por último, pues como nos dice ahí, 5, UTR. UTR es el significado de, pues finalmente la región no traducida, esa sección de ADN que finalmente se encuentra antes de la región codificante del gen y no codifica para la proteína. Por eso se llama región no traducida. Del gen CXCL1. Este gen, el CXCL1, es un miembro clave de un grupo de quimiosinas implicadas en la patogénesis de varios trastornos inflamatorios, incluida la enfermedad coronaria, y tiene también un papel importante en la regulación de angiogénesis y la remodelación cardíaca. En el sitio 3 se evalúa mediante el ensayo igual de metilación digital sensible el CG 049-88-978. Este está asignado a la región promotora del gen de la mieloperoxidasa, por sus siglas MPO, que contribuye a la ateroesclerosis al oxidar la lipoproteína LDL. El sitio en la cuarta vía es evaluado mediante el ensayo igual de metilación sensible digital en el CG 179-01584. Esto está ubicado en un intrón en la orientación transcripcional divergente del gen del ARN no codificante largo de la 24 deshidrocolesterol reductasa,
por sus siglas DHCR24-DT, que se encuentra en una cabeza. Configuración directa con DHCR24, que es un gen clave en la biosíntesis del colesterol. Yo estoy fascinada, ¿eh? Fascinada. Bueno, en cuanto a la metilación del ADN y los comportamientos de fumar. Aquí nos hablan que el gen AHRR está dirigido por dos de los sitios CPG y ambos se desmetilan en la respuesta al tabaquismo. El CG 0557-5921 se asoció anteriormente con los niveles de glucosa y predice el éxito del trasplante de islotes pancreáticos. Se observaron otras asociaciones con los loci relacionados con la diabetes. El CG 03-725-309 y CG 126-55-102. Ahora, es sorprendente evidentemente la falta de una asociación significativa entre la intensidad del tabaquismo y la vía de inflamación CG 125-86-707 que corresponde al gen CXCL1. Sin embargo, nos dicen que el término inflamación abarca muchos procesos que pueden no verse afectados por el tabaquismo. La reversión de la metilación del ADN en 5 de las 6 vías se observó después de esos 90 días de terapia para dejar de fumar, lo cual no es inesperado, ya que los pacientes a menudo hacen cambios radicales en el estilo de vida para evitar los desencadenamientos que pueden provocar la necesidad de fumar. En general, el estudio destaca la compleja relación entre el hábito de fumar y los patrones de metilación del ADN. Ahora bien, en la revisión a largo plazo y la terapia coronaria, hubo un estudio sobre epigenética de quienes dejaron de fumar y se encontró que la revisión de los cambios de metilación del ADN asociados con el tabaquismo se puede dividir en tres categorías. Algunos sitios revierten rápidamente, otros lentamente y otros muy lentamente. Por lo tanto, no debería de haber esa sorpresa de encontrar variaciones en la escala temporal de la respuesta de algunos locis o de estos locis propiamente dicho, que también pues, nos dan la oportunidad de predecir la enfermedad arterial coronaria. Dada la relación de CG 126-55-112 de EHD4 con la diabetes, sería interesante entonces comprender si hay algún cambio en los valores de hemoglobina glucosilada de los sujetos en relación con dejar de fumar en estudios a largo plazo. Aunque estadísticamente son significativos estos hallazgos, solo sirven como una incursión inicial en la epigenética de la terapia eficaz para la enfermedad de las arterias coronarias. El tratamiento eficaz de la enfermedad de la enfermedad de las arterias coronarias, pues requiere centrarse principalmente en el estilo de vida único o bien los factores fisiológicos que impulsan la patología. Para algunos pacientes, pues esto significará centrarse en el peso, para otros en la enfermedad que cursan por diabetes, para algunos otros el nivel alto de colesterol. Sin embargo, creo que es un abordaje exitoso. Estos factores causales a menudo, evidentemente, también implican cambios amplios en otros factores clínicos de la enfermedad de las arterias coronarias y esto, pues, evidentemente
se debe de alentar sobre todo a nuevos investigadores o a los mismos a utilizar medidas amplias para captar plenamente el impacto de los cambios que ocurren en la vida de los pacientes como una función del éxito de las arterias coronarias y de la terapia de enfermedades. Pero es importante mencionar que pues solo fueron, o más bien básicamente es un estudio de 90 días. Dado que los pacientes a menudo recaen en hábitos poco saludables, es esencial recopilar información durante periodos más largos y con eso permitirle al cuerpo médico y a los expertos en políticas de salud equilibrar justo el costo de las intervenciones con su impacto a largo plazo en los resultados de la enfermedad de las arterias coronarias para lograr así ampliar estos hallazgos, porque evidentemente eso será crucial cuantificar con precisión los cambios en el factor de la enfermedad coronaria que se está estudiando. En gran parte, el éxito de este estudio que nos presentan, pues es secundario, no es la intención menoscabar, pero bueno, sí checar que la disponibilidad del ensayo de medición digital sensible para PCR en el, en el gen CG 0557-5921 y pues bueno, que también puede medir con precisión los cambios en la intensidad del tabaquismo. Así pues, dada la facilidad de disponibilidad de la hemoglobina glucosilada, que es un marcador preciso para la enfermedad de la diabetes, sería relativamente fácil diseñar pues un estudio para evaluar la revisión de las señales relacionadas con la enfermedad en relación con los cambios en los valores de hemoglobina glucosilada. También el estudio nos sugiere que pueden ser necesarias estrategias innovadoras o muestras de gran tamaño para detectar cambios significativos en la metilación del ADN, justo para factores clínicos con medidas menos precisas, como los niveles de lípidos. Sin embargo, las variables autoinformadas, como el historial de tabaquismo o la validación del test de Fogelstrom para adicionar a la nicotina, por sus siglas FTND, solo deben usarse cuando sea necesario porque pueden ser menos confiables. Se pueden lograr mejoras aumentando el tamaño de la muestra y la diversidad de la muestra, comprendiendo el papel de las comorbilidades clínicas y también genéticas en la moderación de la reversión y analizando también los efectos de enfermedades como la obesidad o la diabetes. La puntuación genética pues también puede ayudar a identificar posibles factores de confusión. Ahora, la inteligencia artificial podría avanzar en su papel en la implementación de esta tecnología. La integración justo de herramientas para analizar datos de laboratorio clínico o de registros médicos electrónicos podría proporcionar una comprensión más completa del rendimiento y las implicaciones de estas tecnologías en el mundo real. Si los estudios tienen el poder estadístico adecuado y se controla cuidadosamente el cumplimiento, es posible que se realicen con éxito pues más investigaciones sobre justo metilación del ADN, incluso para otros tratamientos de enfermedades cardiovasculares. Aquí nos habla de, por ejemplo, Kint y otros autores utilizaron un modelo lineal de efectos mixtos en una muestra danesa de 535 sujetos para mostrar cambios en la metilación del ADN en 3 sitios CPG en relación con el tratamiento con estatinas. Igualmente,
Schrader y otros autores demostraron el potencial del análisis de metilación del genoma completo y los datos los datos de grandes cohortes para identificar nuevas asociaciones con factores de riesgo de enfermedad cardiovasculares. Como conclusión, podemos decir que los enfoques basados en la metilación podrían ser una forma escalable y precisa de evaluar la efectividad clínica de las intervenciones para la enfermedad coronaria. Sin embargo, se requieren investigaciones adicionales para comprender la capacidad de respuesta de estas medidas epigenéticas a otras formas de tratamiento de la enfermedad coronaria. Les dejo mis referencias bibliográficas. La verdad es que me quedo yo sumamente extasiada e intrigada y con deseos de conocer muchísimo más de las ciencias ómicas porque es muy interesante descubrir cómo pues mi código genético tiene absolutamente lectura de todo lo que es mi cuerpo, incluso predecir justo pues en una mejor calidad de vida que tengamos y que nos demos la oportunidad teniendo justo hábitos adecuados, ¿no? Estilo de vida adecuado. Y bueno, ya saben que a mí me encanta compartirles medios digitales y electrónicos. No se pierdan de verdad este video que está en la plataforma, igualmente aquí en YouTube, justo de la empresa Cardiodiagnostic, que es el pionero y el que patentó la prueba de Precision CHD, que finalmente nos da cara de algunos autores del artículo científico que hemos expuesto el día de hoy. Está el CEO y también está la cofundadora. Es un video un poco largo, aproximadamente de 58 minutos. Está en inglés, pero ustedes bien pueden manipular la plataforma de YouTube para que se los traduzca al idioma español. Y es de verdad muy interesante. Incluso también nos da como carnita para seguir investigando. Bueno, por mi parte ha sido todo. Les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de ver mi video y espero pronto estarles compartiendo otra información adicional de estas ciencias ómicas que la verdad es impresionante la forma en cómo podemos descubrir muchas cosas en beneficio de nuestra salud. Ya saben que si tienen alguna duda, algún comentario o sugerencia, abajito en la caja de comentarios me lo pueden hacer saber. Hasta la próxima.